Hansel y Gretel. Había una vez un pobre leñador que vivía con su esposa y sus dos hijos, Hansel y Gretel, en una pequeña cabaña al borde de un gran bosque. La familia era tan pobre que muchas veces no tenían suficiente para comer. Un año, una terrible hambruna se extendió por el país y el leñador ya no podía alimentar a su familia. Una noche, mientras los niños dormían, la esposa del leñador le dijo a su esposo: «No tenemos suficiente comida para todos. Mañana llevaremos a los niños al bosque y los dejaremos allí. De esta manera, tendremos menos bocas que alimentar». El leñador estaba muy triste, pero al final, cedió ante las súplicas de su esposa. Hansel y Gretel, que no estaban dormidos, escucharon la conversación. Gretel comenzó a llorar, pero Hansel la consoló: «No te preocupes, Gretel. Encontraremos una manera de regresar a casa». A la mañana siguiente, antes de salir al bosque, Hansel llenó sus bolsillos con pequeñas piedras blancas que brillaban a la luz de la luna. Mientras caminaban, iba dejando caer las piedras a lo largo del camino. Una vez en el bosque, sus padres encendieron una hoguera y les dijeron que se quedaran allí hasta que ellos regresaran. Luego los padres se fueron y dejaron a los niños solos. Hansel y Gretel esperaron hasta que la noche cayó y la luna salió. Las piedritas blancas brillaban en la oscuridad y los guiaron de regreso a casa. Su padre los recibió con alegría, pero su madrastra estaba furiosa. Poco tiempo después, la hambruna empeoró y la madrastra insistió en llevar a los niños nuevamente al bosque, esta vez más profundo. Hansel intentó recoger más piedras, pero la puerta estaba cerrada con llave y no pudo salir. A la mañana siguiente, la madrastra les dio un pedazo de pan a cada uno. Hansel, en lugar de comerlo, fue desmigándolo y dejando un rastro de migas a lo largo del camino. De nuevo los padres encendieron una hoguera y dejaron a los niños en el bosque. Hansel y Gretel esperaron hasta la noche, pero cuando intentaron seguir las migas de pan, descubrieron que los pájaros del bosque se las habían comido. Perdidos y hambrientos, los niños vagaron por el bosque durante 3 días. Finalmente llegaron a un claro donde encontraron una casita hecha de pan, con ventanas de azúcar y techo de chocolate. Hambrientos comenzaron a comer la casa. De repente la puerta se abrió y apareció una anciana. «¿Quién está mordisqueando mi casita?», preguntó. Los niños respondieron que tenían hambre y la anciana los invitó a entrar. Sin embargo, la anciana era en realidad una bruja malvada que usaba la casa de dulces para atraer a los niños. Encerró a Hansel en una jaula y obligó a Gretel a trabajar para ella, planeando comerse a Hansel cuando engordara lo suficiente. Todos los días, la bruja ordenaba a Hansel que le mostrara su dedo para ver si había engordado, pero Hansel, sabiendo que la bruja tenía mala vista, le mostraba un hueso en su lugar. Frustrada por la aparente falta de progreso, la bruja decidió comerse a Hansel de todas maneras. La bruja ordenó a Gretel que preparara el horno. Cuando la bruja se inclinó para comprobar la temperatura, Gretel la empujó dentro y cerró la puerta, quemando a la bruja hasta la muerte. Luego Gretel liberó a Hansel y juntos exploraron la casa de la bruja, encontrando cofres llenos de perlas y piedras preciosas. Cargados con tantos tesoros como podían llevar, Hansel y Gretel encontraron el camino de regreso a casa. Su madrastra había muerto y su padre, que los había extrañado profundamente, los recibió con alegría y arrepentimiento. Con las riquezas de la bruja, la familia ya no volvió a pasar hambre y vivieron felices para siempre.